Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir este nuevo episodio de La Plaza. Hace unas horas, esto lo grabamos el viernes, sobre las 12 y algo de la mañana, y hace unas horas Pedro Sánchez ha prometido su cargo, ha prometido ser fiel al rey, la Constitución, etcétera, ha prometido su cargo como presidente nuevamente del gobierno. Si no ha cambiado de opinión, que suponemos que no, porque lo digo sin ánimo de retranca, es que estamos aquí en el estudio encerrados y no tengo en estos momentos conexión con el exterior. Suponemos que no, que lo habrá prometido y por lo tanto ya ha sido formalmente investido como nuevo presidente del gobierno. Lo ha hecho gracias al apoyo de 179 escaños de intereses digamos como poco confusos, difusos, en algunos casos incluso contradictorios, pero que él ha sabido conciliar y por lo tanto, si él ha sabido aunar esa mayoría absolutamente disolvente en muchos casos, no queda más que felicitarle y asumir que va a gobernar España una mayoría de 179 escaños, suficiente para aprobar una buena parte de las leyes. Esperemos que no también leyes orgánicas que requieren una mayoría distinta, creo que 2/3 en algunos casos, y esperemos que no haya ninguna tentación de alterar eso por la vía de atrás. Pero bueno, estas son especulaciones seguramente infundadas. Lo que sí que sabemos es que probablemente Sánchez habrá tenido que prometer su cargo con un cierto regusto amargo, porque lo ha hecho gracias a prometer la amnistía, que era algo que estoy convencido de que él y la mayoría de ministros que le acompañan hasta ahora, pues algo en lo que no creían, al menos a tenor de las repetidas veces en que así se habían manifestado hasta horas antes prácticamente de los comicios. Tanto Pedro Sánchez como un buen número de ministros y cargos socialistas habían insistido una y otra vez en que la amnistía no era posible. Por lo tanto, concedamos además al actual presidente del gobierno su capacidad de esfuerzo ímprobo para tener que, como él dijo, negociar una amnistía, cosa que habrá hecho, suponemos, muy en contra de sus creencias y solamente movido por el bien de España, como él mismo comunicó ante el Comité Federal. Pero créanme, aunque él no creyera en la amnistía, al menos ante unos días antes. Aunque si son ciertas algunas informaciones de que Santos Cerdán ya estaba negociando con Puigdemont en Bruselas desde el mes de marzo, y como parece obvio suponer que la primera condición sine qua non para empezar a hablar de cualquier otra cosa por parte del dirigente fugado era que se aprobara una amnistía, amplia amnistía, pues como también suponemos que Santos informaba puntualmente a Pedro Sánchez de lo que estaba hablando, a lo mejor Pedro Sánchez sí que creía en la amnistía, antes de que dijera durante la campaña electoral que creía que la amnistía era inconstitucional. ¿O no? Bueno, en fin, un lío. En cualquier caso, ya es agua pasada, ya no va a ningún sitio, es leche derramada, es algo que ya no tiene demasiado interés volver sobre ello, porque lo que es absolutamente factual es que Pedro Sánchez es de nuevo presidente del gobierno español durante esta legislatura con un apoyo de 179 escaños. Las palabras sobre las que se sustenta esta mayoría dichas en el debate de investidura son, desde mi punto de vista, tremendamente preocupantes. Yo me quedo con una frase, aquella en la que dice que va a levantar un muro entre la España progresista y la España retrógrada. Un muro entre la España progresista y la España retrógrada. ¿Quién es la España progresista y eso qué significa y para qué vale? ¿Y quién es la España retrógrada? Lo dirá, por supuesto, él y sus amigos, ¿no? Lo definirá. Supongo que ningún tribunal querrá entrar en eso. ¿O sí? Bueno, esperemos que no. Lo dice
cuando hace apenas 8 días se celebraba el 34º aniversario de la caída del muro de Berlín, que todos celebramos. Bueno, pues hoy parece ser que en España vamos a volver a levantar otro muro. Caído aquel, levantemos otro muro, en este caso entre progresistas y retrógrados. De todo lo actual, eso es lo que más me preocupa. De verdad, eso es lo que más me llama la atención y lo que yo creo que puede ser más peligroso y puede ser más terrible para el futuro de este país. Pero esa es mi opinión. La de nuestros invitados, la de mis invitados, pues la conocerán ustedes en breves instantes. Ellos son Alejandro Ramírez, ¿qué tal? Alejandro. Hola, Juan. Y Bernat García. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar evidentemente de esta investidura, pero vamos a intentar tirar la caña hacia adelante. Vamos a ver, más allá de los comentarios sobre esta investidura, vamos a ver cuáles son las tareas, o qué creéis que van a ser las tareas más inmediatas, prioritarias para el nuevo gobierno. Vamos a ver qué nombres, ya se empiezan a hacer algunas quinielas y por qué. Podríamos pensar que por currículum y por trayectoria, pero sabemos que no será eso el principal motivo de determinados nombramientos. Pero bueno, en fin, vamos a comentar todas estas cosas, si así os parece, y si así os parece, empezamos. ¿Sí? Empezamos. Alejandro, Bernat, comentarios sobre el debate de investidura, la investidura en sí. Bueno, primero coincido con lo último que has comentado, Juan. Yo creo que España desde la dictadura no vivía una división tan grande como la que se está produciendo ahora y que está impulsando Sánchez, ¿no? Que además creo que es el primer presidente de la democracia que renuncia a ser el presidente de todos los españoles. Solo quiere gobernar para los que han votado a esos 179 diputados que le han dado el voto. El resto los ignora, el resto los desprecia. El resto no quiere saber nada absolutamente los va a de ellos. Combatir, ¿no? El muro entre la España progresista y la España retrógrada. Ese muro que no distingue, porque aunque él pone el aspaviento en la ultraderecha, los que están en la calle protestando, que los que están provocando incidentes, pues una minoría, pues lo mete a todo en el mismo saco, como esa es la España que hay que combatir. Esos 11 millones que no le han votado a él se han convertido en su enemigo ahora mismo, ¿no? Y en ese sentido, creo que el discurso de Núñez Feijóo, aunque desmontó muy bien a Sánchez en la primera parte de su intervención, creo que tendría que haber lanzado un mensaje de esperanza también final, ¿no? De unión, de decir, aunque aquí hay un presidente que divide, un presidente que va a estar en contra de la mitad de los españoles, yo no voy a hacer eso. Yo sería el presidente de todos los españoles. Aunque este señor esté cambiando las reglas del juego, yo nunca voy a cambiar las reglas del juego. Porque ahora también se había comentado que podrían modificar una serie de normas dentro del Senado para ralentizar la ley de amnistía, y yo creo que ahí se equivoca si sigue ese camino. Si Sánchez lo hace, tú no puedes seguir su misma trayectoria, aunque el cuerpo te pida hacerlo. Es decir, si él se salta todas las normas, pues yo también me la voy a saltar para hacer lo mismo que él y evitar lo que él intenta hacer de esta forma. Yo creo que ahí Núñez Feijóo también tiene que lanzar ese mensaje de unidad y de estar ahí y de saber que es la solución en el momento que esto salga por los aires en cualquier momento. ¿Verdad? Sí, la investidura en sí, yo creo que los que seguimos un poco las jornadas de investidura del miércoles y jueves fueron 2 jornadas para tirar a la basura prácticamente, porque el contenido político que se expuso fue, nulo prácticamente. Tanto unos como otros estuvieron lanzando proclamas y discutiendo más que intentando elevar un poco el debate, ¿no? Se notó pues la repetición de los argumentos del propio presidente del gobierno en todas sus intervenciones. Es que todas, lo que le decía al PP se lo decía luego a Bildu, se lo decía tal, eran las 4 ideas básicas que estaba repitiendo
Entonces, eso denota que no había debate ahí, no había ningún tipo de interés constructivo. Y bueno, porque las cosas estaban muy claras, ¿no? Porque esa política de ese muro democrático es la estrategia de supervivencia de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sabe que la supervivencia de su figura como presidente del gobierno y de su partido y del liderazgo del PSOE dependen de ese bloque. O sea, que es lo que ha venido construyendo él desde 2019. Es decir, un bloque, no es una legislatura del PSOE, no gobierna el PSOE, no gobierna Pedro Sánchez, gobierna un bloque. Es el bloque de la izquierda con los nacionalistas se ha conformado como algo sólido en España. Y esa es la izquierda, ese es el bloque que está gobernando. A veces tendrá más preponderancia el Partido Socialista, luego Sumar, luego Junts y PNV, luego Bildu y Esquerra, depende, eso irá sucediendo a lo largo de la próxima legislatura, esta que acaba de empezar, y bueno, y veremos cómo Sánchez a veces marca la agenda política y a veces se la marcan. A veces los de Junts estarán más contentos porque están marcando su tal en cierta ley y otras veces será Bildu. En España gobierna un bloque y Pedro Sánchez es su portavoz. Ya está. Eso es lo que ha intentado romper por intereses legítimos Feijóo o más espurios para intentar gobernar pero es lo que ha intentado romper el Partido Popular cuando desde la campaña electoral hasta ayer mismo el Partido Popular ha intentado romper esos bloques, ha intentado no ser el socio claro de Vox, ha intentado buscar complicidades con PNV y con Junts. ¿Por qué? Porque solo rompiendo ese bloque va a poder gobernar la derecha, va a poder gobernar Feijóo. No lo ha conseguido. Después de lo de ayer y los comentarios que ha habido, la guerra entre PP y PNV se va a recrudecer. PP le sentó muy mal las palabras de Aitor Esteban diciéndole: yo algún día diré lo que me has... si no has, o sea, qué bajeza es esa, ¿no? Y yo creo que bueno, que Feijóo, que yo es una tesis que he mantenido durante muchas semanas, no le interesaba entrar en esa hostilidad o en esa oposición más intensa con la amnistía y tal, porque sabe que con eso no va a gobernar. Pero yo creo que desde ayer o desde esta semana ve claro que bueno, que aquí hay un bloque muy consolidado, que en fin, que todo el mundo ha pactado y que pues de alguna manera hay que entrar ahí, ¿no? Como un buque de estos de partehielos, de estos tal, porque no hay alternativa. ¿Pero qué une a ese bloque? ¿Por qué ese bloque puede ser tan indestructible? ¿Simplemente porque están todos en el poder? No, porque PNV y Junts podían tener otra alternativa, por ejemplo, y también Coalición Canaria, y podían tener una alternativa, podían también estar en otro bloque, en el bloque de la derecha. ¿Qué une? Lo ponemos en plan negativo y decimos lo que este bloque une realmente es un cierto resentimiento contra lo que ellos llaman el régimen de la Constitución. Y en ese caso, ¿cuál sería la alternativa? ¿Qué traen en sus entrañas este nuevo bloque? ¿Una constitución mejor, peor? Es decir, al final, bueno, el bloque este que dices, que sí, que es así, ¿qué trae? ¿Qué podemos esperar? ¿O simplemente es un bloque de gente que se ha sumado, cada uno con unos intereses distintos, en muchos casos absolutamente irreconciliables? El PSOE, el poder; Junts, destruir al Estado español; el PNV, seguir manteniendo su chocita en el País Vasco; Coalición Canaria, una serie de ventajas para también... O sea, ¿qué une este bloque? ¿Qué es lo que le consolida? Simplemente porque habría otras alternativas, ¿no? No, Rufián lo dijo claro, ¿no? Dijo lo que nos une es estar en contra de Feijóo y de Abascal. Y le dijo a Sánchez también: sabe que usted gobierna no por sus méritos, sino por tener a ellos enfrente. Pero fíjate, yo creo que eso no es así. No digo, es decir, realmente, o sea, el objetivo de Esquerra es que no gobiernen Feijóo y Abascal, o que alguna de las cosas que han dicho que harían no las hagan. Es decir, te lo digo por si es un problema nominal, es un problema de partidos políticos. ¿Tiene Esquerra problemas a pactar con bloques de derecha o con otros partidos de derecha? No lo sé. Es decir... Es que además de esa apreciación, llamaba también la atención el trato y cómo se dirigían al presidente.
tanto por parte de Esquerra como por parte de Junts, como diciendo, Rufián avisaba que este os va a engañar, como diciendo que este es un tío que no es de fiar, ¿no? En el sentido de que no tienen nada más que le pueda unir. Por lo de la derecha, tratan así, al margen de que estas cosas, yo insisto una vez más, tendremos que huir de determinado tipo de conceptos izquierda-derecha, porque es un galimatías, antes en retrógrado. Hombre, pues yo me encuentro, conozco poco del PNV, pero yo, por ejemplo, me considero mucho menos retrógrado que muchos militantes del PNV que conozco, ¿no? Entonces, ¿dónde me van a situar a mí o al PNV? Es decir, ese tipo de cosas son falsas, son tremendamente ficticias. Esquerra está gobernando con Junts, que es una fuerza de la derecha y en muchos casos de una derecha muy carlista en Cataluña, y no le ha hecho ascos. O sea, que si lo de Rufián respecto de Abascal y Feijóo, digamos, fuera de ADN, es que usted evidentemente me está diciendo que como en España va a gobernar con quien sea menos o contra Feijóo y Abascal, en Cataluña gobernará contra Puigdemont, Turull, Borràs, etcétera. Esa es la regla de tres. Lo digo para situarme. No me lo creo. Entonces, ¿qué une ese bloque? ¿Cuál es el tema? Si llegamos a la conclusión de lo que le une a ese bloque es destruir un régimen sin decirnos claramente qué régimen va a sustituir al anterior, estamos ante una situación, bueno, esto es una colección de demoledores, ¿no? Sí, bueno, es que por algo Sánchez o los que han liderado este movimiento sacó a Franco del Valle de los Caídos y ha sabido alimentar muy bien una sensación de que existe un franquismo sociológico en España, que es el que gobierna al PP y a Vox. Cuando Sánchez llegó a través de la moción de censura, no decía que había que sacar a PP del gobierno porque fueran fascistas o porque eran ultraderechistas o porque querían traer lo peor de Franco, no, era porque eran corruptos, porque ese discurso ha desaparecido, ya el de la limpieza, la transparencia, eso ha desaparecido. Él ha sabido movilizar bien, a canalizar que él es el otro bloque y que enfrente hay un bloque que es el franquismo y que es España y el odio a los catalanes, a los vascos, y él ha sabido ver que, porque en el otro lado está evidentemente está el Partido Socialista, que él ha sabido domesticar, ha sabido llevar a sus propias tesis a través de esa polarización, y luego hay que recordar que Sumar es Sumar, pero es que Sumar es Compromís, que es un partido nacionalista, anti España, que están los comuns, que también es un partido nacionalista catalán, o sea, o que también tienen, no pasa nada, es legítimos, pero que le tienen ascos a cualquier cosa que supure españolidad. El PNV, el votante también, ahí el PNV, pues serán de derecha, serán moderados, pero también hay una sensación de a través de muchos años de nacionalismo, pues hay una sensación de rechazo, ¿no?, a España. Pues habría que ver, siempre hemos dicho que si las elecciones hubieran sido sin los votos de Cataluña, País Vasco, Valencia y tal, pues habría una mayoría absoluta del Partido Popular. El nacionalismo, eso es lo que une. Sánchez sabe que ha alimentado esas fuerzas, que les ha puesto piel de cordero, naturalmente, con gente muy maja, muy simpática, con quien todo el mundo se iría de cañas aquí en Madrid, como es Gabriel Rufián, Óscar Matute, pues es gente pues que nadie pensaría que son líderes de partidos independentistas, ¿no? Y eso lo ha sabido conformar, creando tolerancias dentro de España, pero a la vez dando poder a toda esa gente. ¿Qué es lo que une a toda esa gente? Pues une a ese rechazo al concepto de España y une a algo que ha alimentado Pedro Sánchez, que es ese que existe un franquismo sociológico unido a una ultraderecha y que eso es el mayor mal de España, y eso ha calado. Pero contra en el PSOE no existe ese rechazo a ese concepto de España. No, existe un concepto, hay un rechazo al concepto del franquismo, de los fachas, o sea, el votante socialista que antes no estaba tal, ha sufrido desde el punto de vista un proceso de polarización en los últimos años, que ve fascismo en los jueces, en Ayuso,
en el Partido Popular, tal, es que es todo rancio, y eso es una imagen que se ha acrecentado, ¿no? Entonces es una suma de ambas cosas. Entonces, bueno, pues al final, ¿qué es lo que han dicho, ¿no? De la necesidad de virtud, decía Pedro Sánchez, pues ahí el mal menor es la ley de amnistía, el mal menor es abrir la Constitución a la nación vasca catalana, porque el mal mayor es el fascismo, y es Franco. Y aunque parezca mentira, Sánchez, yo creo que lo apuntamos, o lo apuntaste tú, Juan, en un programa anterior, lo que está haciendo es ejecutar las tesis de Pablo Iglesias. Se ha convertido al final en su alumno más aventajado. La política de Sánchez es la política que ya promulgó hace años Pablo Iglesias, que acabaría también con el referéndum en Cataluña, con la amnistía y con esa intención de demoler el régimen de la transición, de acabar con la monarquía y de acabar con todo lo que pueda sonar. Y eso es lo que Sánchez está transmitiendo dentro de su partido, cuando ante nadie tenía esas tesis y las daba por válidas, ¿no? Y ahora, en cambio, sí está haciendo que todos las asumen, pero es que está ejecutando punto por punto lo que Pablo Iglesias dijo en su momento. Hay quien decía, he leído no sé quién, comentarista, que una de las cosas que estamos descubriendo en Sánchez es su capacidad de asumir sin el más mínimo atisbo de alergia, de análisis, de criticismo, cualquier discurso que en un momento determinado le venga bien. Le vino bien con lo de Pablo Iglesias, a quien había denostado pues semanas antes diciendo que no dormiría tranquilo, fue tomar la decisión de meterlo al gobierno y fue a asumir su tesis, sobre todo la tesis que llegó a desarrollar Pablo Iglesias, de decir, oye, ustedes nunca van a volver a gobernar. Cierra la puerta al salir, nunca van a volver a gobernar. Bueno, pues lo ha asumido, y es verdad, hemos pasado un Pedro Sánchez que luchaba contra la corrupción, contra no sé qué, un Pedro Sánchez que ahora es el gobierno de progreso, que es otra cosa. Ha asumido. Leía el otro día el prólogo de la ley de amnistía, la exposición de motivos, el lenguaje de Puigdemont. Es que tú lees eso y con matices es el lenguaje, las ideas y el relato que dice, oye, pues vamos a ver, una cosa es que usted negocie la ley de amnistía con estos señores, pero usted mantenga sus posiciones. No utilice 14 o 15 o 20 páginas, no sé cuánto, en repetir el relato que es que usted condenaba. Es decir, usted no puede haberse convertido en meses de un señor que defendía las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a asumir de forma directa o indirecta que hubo excesos por parte, eso solo hace usted y Casado, que hubo exceso por parte de las fuerzas de cuerpos y seguridad del Estado. De votar convencido el 155 a creer que el Estado... Es decir, es que lees la exposición de motivos y dices, joder, esto no. Pero es que en la propia del debate de investidura salía Junts diciendo, no me gusta el tono que está utilizando Pedro Sánchez en el debate, lo que está diciendo no se acorda, ningún problema. Y él salía y decía, sí, estamos absolutamente en contra de la judicialización de la política, esto hay que... O sea, es que le decían, di esto, y él lo dice. Sí. Lo dice, ¿qué pasa? Ningún problema. Si le encaja lo dice. Pero es que aparte eso cambiaba el relato, que yo lo oía y no daba crédito. Digo, pero ¿cómo puede decir que él ya en 2017 se opuso a todo esto, que vio que era un error, que el PP era culpable, que había... Pero si tú firmaste y apoyaste desde el minuto el 155 y votó y dijo que esto había que frenarlo, que había que pararlo. Claro, yo dice que no, que ya esos años ya... Él hacía, y te hace creer como que la gente dirá, es verdad. No, pero es que en ese momento es que tuvo razón, porque es que él primero intentó ponerse. O sea, intentó, con el 2017, Pedro Sánchez intentó buscar un hueco con una oposición, en su estrategia de hacer oposición a Rajoy, para crear ahí un agujero y decía, cuidado con las palizas. El PSOE anunció que iba a abrir una comisión de investigación en el Congreso sobre las porras del 1 de octubre, tal. Él vio que ahí que estaba a punto de caer. Luego hubo el discurso del rey y luego hubo encuestas que daban que el PSOE se la estaba pegando descomunalmente por no apoyar, digamos, al Estado en esto. Y ahí rectificó, cambió de opinión instantáneamente,
y se puso al lado de Rajoy, pero fue un apoyo forzado por las circunstancias, porque igual que él, y no le culpo, durante unos días la gente pensaba que Rajoy podía caer, porque era una cuestión entre Puigdemont y Rajoy, entre un gobierno y el otro, hasta que no intervino el rey. No hubo ahí una asimilación y asunción por parte de todos de que esto es una rebelión contra el Estado. Y ahí Sánchez se dio cuenta de que no podía seguir alimentando eso y se puso al lado. Pero es verdad que él en ese momento también veía que va a ser lo mejor, ¿no? Y otra cuestión que también ha dejado en el aire completamente y que yo estoy esperando que dé las explicaciones es sobre la ley de amnistía. Porque acordaros que antes de llegar a un acuerdo, cada vez que intervenía, que había pedido silencio a todos, no comprenderá que estamos en las negociaciones, pero cuando acabe, con luz y taquígrafo daré todas las explicaciones que explicaciones ha dado. La concordia y el bien común. ¿Quién ha participado en esas negociaciones? ¿Quién ha redactado esa ley? ¿Desde cuándo? ¿Por qué están tan seguros de que es impecable desde el punto de vista constitucional? ¿Alguien del Tribunal Constitucional la ha repasado y ha hecho correcciones para que tengan la certeza 100% de que eso va a pasar ese filtro? Es que no ha dicho absolutamente nada de eso, solo 3 líneas vagas y se acabó, y ya se vio en el discurso de investidura que tardó 1 hora y media en hablar de la ley de amnistía, ¿no? Cuando tendría que haber sido el arranque y el comienzo, si estaba tan convencido y si iba a dar las explicaciones que merecían los españoles a ese paso tan importante, y lo ha escondido y lo sigue escondiendo. ¿A partir de ahora qué? ¿Cuáles? Sí que es jugar a la ruleta, pero ¿cuáles van a ser las prioridades de este gobierno? ¿Qué ministros pueden repetir? ¿Para hacer qué? ¿Se van a recuperar a los varones caídos? ¿No se van a recuperar a los varones caídos? ¿Va a llevar adelante eso que temíais en algún episodio de la plaza anterior? ¿Va a poner, más allá de lo que las comunidades autónomas gobernadas con el PP quieran enfrentarse a determinadas leyes del Partido Popular, el Partido Popular va a hacer leyes para dinamitar o para laminar el poder de las comunidades autónomas regidas por el PP? ¿Cuál es vuestra previsión? Yo la verdad es que no tengo ni idea, y sobre los ministros no me atrevería a dar ningún nombre porque es cuestión de horas o sea, será mañana que se sepa la composición del nuevo gobierno, pues está todo abierto, ¿no? O sea, Rivera parece que va a ser una persona que tendrá fuerza, María Jesús Montero también va a tener fuerza en el nuevo ejecutivo. A partir de ahí Escrivá pues es una duda seria de que vaya a repetir, qué va a pasar con Calviño, se tiene que ir al BEI, no se va a ir al BEI. Pero bueno, yo creo que más allá del gobierno que pongan, que va a gestionar, pues va a gestionar, porque una acción política no dependerá de la capacidad de los ministros, sino de lo que quieran los socios, ¿no? En este momento, hasta que no se aclare qué es lo que pasa, o sea, hacia dónde van los tiros, y si hay una mayoría estable para llevar a cabo una agenda económico-social, que yo creo que no la hay. Me extrañaría que Junts y PNV apoyaran una agenda de reducción de jornada laboral, de subida del SMI, de endurecimiento del despido, o sea, todas estas cosas, de mayores impuestos. Claro, todas estas cosas son políticas de izquierdas. ¿Se puede apoyar? No lo sé. Por parte de estos dos partidos me costaría. Entonces yo, desde dentro del gobierno, mucha gente que dice que vamos a una legislatura corta de 2 años hasta que se apruebe la ley de amnistía con unos solos presupuestos. Me extraña ver lo que Pedro Sánchez haya organizado todo esto para trabajar solo, para estar 2 años más en el gobierno. Pero lo cierto es que yo no veo una mayoría estable capaz de tirar adelante cualquier agenda más allá de ese poner el contador a cero en términos y abrir una legislatura territorial en la que se pueda poner, se pueda empezar a poner en duda o a cuestionar estructuras de Estado, como son la Constitución, si hay que abrir la Constitución, la jefatura del Estado, la monarquía. Este tipo de debates yo creo que van a ser los que van a impregnar esta legislatura, aparte de las comunidades autónomas, más leyes, más transferencias o más independencia
para Cataluña, País Vasco. Yo creo que va de eso, no hay mayorías para nada más, ¿no? En cuanto a ministerios, se habla de reducción de ministerios, pero yo creo que como mucho de 22 a 20, no creo yo. Había 23 antes, ¿no? Sí, había 23, pero si le va a dar 5 a Sumar, que es como está previsto, pues lógico que el PSOE tenga 15 en esa proporción, y se cargará el Ministerio de Consumo, porque eso no hay por dónde cogerlo. Ya se ha visto que están ahí cruzados de brazos y que con una dirección general suficiente, el de universidades, pues un tanto de lo mismo. Y hay otros ministerios que también ve que con una dirección general sería suficiente, pero claro, tiene que dar y repartir juego a todos los que le han apoyado, ¿no? Y en ese sentido sí comparto con Bernal los nombres que ha dicho. Yo creo que la de Justicia está sentenciada. Pilar no ha pintado nada en todos los últimos pasos que se han dado. Y a mí el que más duda me genera es Marlaska, porque Marlaska es un ministro achicharrado después de todo lo que pasó con el general Pérez de los Cobos, con las muertes en la frontera de Melilla, con todo lo que ha tenido. Pero es muy fiel a Sánchez, y lo está haciendo hasta el último momento, porque a mí también me tienen que explicar qué es lo que está pasando con estas movilizaciones. Yo no las entiendo, la verdad, y con gente que ha hablado me transmiten también su extrañeza. En el Congreso se intentó una acampada multitudinaria, desplegaron muchísimas tiendas de campaña para instalarse allí la gente, y en media hora eso quedó limpio. Y no ha habido ninguna posibilidad de arrimarse ni de hacer ninguna acción alrededor del Congreso. ¿Y por qué lleva 14 días secuestrada la calle Ferraz y sus alrededores, los negocios sin poder funcionar, la circulación? Es porque quería llegar Sánchez como víctima a la investidura y decir, ¿no ve? Contra esta gente, por eso hemos hecho la ley de amnistía, contra estos tenemos que gobernar. ¿Cómo se permite? ¿No tiene la policía medios para actuar preventivamente y desarticular a los cabecillas de esta rebelión, que son 20 o 30 y que tienen perfectamente identificado, y detenerlo antes y paralizar cualquier manifestación ilegal? Yo he visto otros intentos a lo largo de estos años de hacer una manifestación ilegal y la policía está desde el principio disolviendo a la gente en cuanto se juntan más de 3 o más de 4 en algo ilegal. Y aquí, en cambio, una pasividad total hasta las 12 de la noche, que empiezan a tirarle botellas. No sé, aquí alguien tendría que explicar qué es lo que está pasando con estas decisiones. Y por eso me genera dudas, porque Marlaska lo que le pida a Sánchez lo hace, el trabajo sucio por todas partes, y si lo ve ya demasiado quemado por interior, pues a lo mejor lo puede meter en Justicia o le da otro cargo de responsabilidad. Y a mí es la figura dentro del gobierno que más dudas me crea sobre su continuidad o no en el gabinete de Pedro Sánchez. Sí, también suena... El Ministerio de Justicia es importante porque es el que va a tener que asegurar que todos estos cambios y todas estas leyes en favor de los independentistas pues llegan a buen término. Es el que lo ha hecho, es el que está negociando, tener control directo sobre jueces, sobre las estructuras judiciales. En fin, hay que estar muy encima para que no se le alborote. Félix Bolaño sonaba como posible ministro. También suena María Eugenia Gay, que es una figura también cercana al nacionalismo catalán, como posible ministra de Justicia. Y aparte de eso, pues está abierto, ¿no? Uh-huh. Muy bien. De Iceta no se habla, ¿no? Poco, la verdad es que es una de las personas que se percibe que puede estar fuera de gobierno, pues porque no se sabe si, porque tampoco a los últimos ministerios tampoco parece que le hayan apetecido mucho, ¿no? Sé que él ha estado en administraciones públicas o ¿no? Ministro de Administración Pública o algo parecido, luego estuvo de Cultura y Deportes. En ninguno parece haber disfrutado en exceso del cargo. No sé en qué podría. Creo que lo primero, Iceta no era de administraciones públicas, creo que eso era el cargo que él esperaba, ¿no? Cuando se hizo la remodelación, porque cayó, que se
pues un ministro catalán que además ha vivido en primera persona todos los hechos de octubre y demás, y se pretendía reconducir aquello, y sorprendentemente fue a Cultura, pero debe ser porque debe ser de los pocos que leen el gobierno, porque realmente Iceta es un gran lector. Eso doy fe. Si sale alguien del PSC, lógicamente tendrá que incorporar Sánchez al gobierno, ¿no? No se concibe sin, y más en estos momentos, que no tenga ahí un peso destacado. También está en el aire el Ministerio de Transportes, ¿no? Está importante, pero claro, Raquel Sánchez también en la gestión, ¿no? Con esos trenes que no entraban por los túneles y con la huelga que ha tenido de transportistas y con todo eso, no sé si también es la persona más idónea para seguir al frente de una cartera muy importante. Fue ministro 6 meses de ministro de Política Territorial y Función Pública, y ya luego cambió la portavoz también habla de cambiarla, Isabel Rodríguez, que Isabel Rodríguez también es una hooligan. Es una hooligan de total. Sánchez total, pero, o sea, la dejarían, pero como ministra nadie sabe qué ha hecho. Tampoco, solo el papel ha sido única y exclusivamente como portavoz. Entonces se puede ahorrar por ahí también el que duplique cargo, ¿no? No, yo estoy pensando lo de Marlaska, no solamente es eso, es que en los últimos tiempos además se le han enfrentado todas las asociaciones policiales y de guardias civiles y demás, ¿no? Pero él está tranquilo. Él está tranquilo. Muy bien, fijaros de qué cosas hemos hablado. ¿Sabéis de que han hablado Joe Biden y Xi Jinping, el chino, que se han reunido estos días en Pekín? Pues han hablado de fentanilo, de ver cómo pueden poner coto al tráfico de fentanilo y la producción de fentanilo. Han hablado de comunicación militar, reforzar la comunicación militar entre Estados Unidos y China, y han hablado de inteligencia artificial. Aquí, como vamos sobrados de la natural, ¿no? Pues la artificial ya tocará en otro momento, ¿eh? Ya no, tampoco hay por qué preocuparse. Son temas tontos estos que hablan estos dos amigos que no están pendientes de las cosas realmente importantes, como aquí en España. Temas económicos, Alejandro. Bueno, tenemos una noticia importante de una posible oferta de compra de Talgo por parte de un grupo húngaro que del que no se sabe mucho más, o lo que está planteando la oferta. Nos compran hasta los húngaros. Nos compran ya hasta los Estamos húngaros. muy rebajados. Joder, los húngaros dentro de poco, perdone, los húngaros, que es un gran país y además precioso, dentro de poco llega por aquí cualquier bosnio y te hace una OPA sobre medio sistema bancario. Vuelve el imperio austrohúngaro. Vuelve completamente. Y bueno, era una operación que en principio, porque los socios querían desinvertir, que estaba en venta, pero se pensaba que iba a ser CAF, el otro fabricante de tren, el que lanzara la OPA, el fabricante de tren vasco. Pero bueno, también como el gobierno vasco está en otras cosas entretenido, pues igual está dejando pasar oportunidad, pero sí era una compra que tenía sentido dentro de la consolidación del sector ferroviario, porque Talgo va más a larga distancia, CAF a media corta distancia, entonces podría ser una compañía muy muy potente, muy muy interesante. Pero bueno, si no se cumple esta oferta, si no se lleva a cabo, pues igual hay una segunda oportunidad para CAF. De momento el valor ha subido porque la prima que ofrece esta oferta es de cerca de un 30%, y bueno, Talgo es verdad que desde que salió a bolsa y salió a 9 con algo euros, no ha recuperado ese nivel, se ha movido a niveles muy bajos, y bueno, esto pues ha dado una alegría también para unos accionistas muy deprimidos por cómo ha ido la compañía. Y bueno, se agradece en el mercado de vez en cuando este tipo de operaciones, pues que den esa alegría y mejore las cuentas de los accionistas. ¿Alguna cosa más? ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Cómo vamos? Porque algunas previsiones se revisan al alza, otras no. He leído otros titulares. El otro día estábamos con una persona de la distribución y nos decía que íbamos como un tiro. ¿Cómo vamos? Sí, hay discrepancias, pero porque al final se hablaba de que después del verano el bajón ha sido tremendo, ahora se piensa que no ha sido tanto como se anticipaba, y por eso estamos pendientes de datos. La semana que viene va a haber datos importantes de actividad económica que van a medir un poco
también que van a ser un termómetro de ver en qué situación estamos, de datos de actividad económica ya de noviembre, que eso sí pueden, son datos anticipados, pero sí pueden hacer ya una foto más o menos final de cómo acabará el año. Lo que sí se ha sabido esta semana también es que la inflación se mantiene sin cambio en el 3,5% y ya la de la eurozona está en el 2,9%, o sea que ya se nos está abriendo una brecha que nos puede venir mal con el resto de Europa, que antes presumíamos de que teníamos la inflación más baja, pero ahora estamos muy por encima de la media, y eso, bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta. ¿Verdad? Bueno, nosotros llevamos hoy un tema en economía digital que pasa desapercibido por todo el escenario político, pero es preocupante, porque es que ayer jueves fue el día de toda la historia en España que más registros, que más concursos de acreedores se han registrado. Más de casi 450, y el día anterior, el miércoles, creo que fue el día que más, o sea, solo superado por el jueves. Hay una avalancha, y la mayoría de los casos, la gran mayoría, son personas físicas. Personas que con la ley de segunda oportunidad no pueden pagar sus deudas y se acogen a este concurso de acreedores. O sea, hay bastante preocupación de lo que está viniendo. Hay gente que, más allá de que un sector vaya bien mal, hay mucha gente que no puede más. Gente que está muy ahogada en las deudas y no hay luz al final del túnel. Y esto hay que ver qué va a pasar, pero la preocupación ahí es importante. O sea, hay una situación mala económicamente, puede ser micro, puede no estar reflejado todavía en tendencias más macro, pero la gente no lo está pasando bien. Pero según Calviño, a los empresarios nunca le ha ido mejor que con este gobierno. No, que con Sánchez es la época dorada del emprendimiento en España. Nosotros hacemos ahí un altar, con Sánchez le ponemos que intentamos que las velas no se agoten nunca, y así nos va de maravilla. Espero que también les vaya a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, gracias por compartir este nuevo episodio de La Plaza, y nosotros ya nos queda más que despedirnos, ¿no? Y agradecerles una vez más, insistir en este agradecimiento. Gracias, Alejandro, gracias, Bernat, Covadonga, Pablo está pachucho hoy, pero en fin, todo el equipo aquí de Economía Digital les agradece, y trabajamos para que ustedes se lo pasen bien. Gracias, hasta luego.